Esta es la predicación correspondiente al domingo 14 de mayo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el texto de referencia es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 8. Como veis, en esta semana proponemos leer un pasaje especialmente largo. Quizás incluso debería haber sido más largo, es decir, haber llegado hasta el capítulo 3, final del capítulo 3. Pero ya iba a ser excesivamente largo para poder abarcarlo en una única predicación sin caer en la superficialidad. La razón de escoger un pasaje tan largo es que he querido mantener el hilo argumentativo de Pablo lo máximo posible y no cortar, porque a veces estamos demasiado acostumbrados a trocear el texto en exceso, en fracciones muy pequeñas, y así resulta casi imposible entenderlo. O al final acabamos deformando el sentido que nos transmite, porque la estructura del texto siempre marca el sentido de aquello que está tratando. Lo normal cuando llegamos a ese punto en la carta del apóstol Pablo es que nos paremos o delimitemos este pasaje que va desde el versículo 18 hasta el 32 en capítulo 1 de Romanos. Como yo siempre digo, invito a leer los textos antes de ver la predicación. Es momento quizás de detenerse y parar y leer el texto completo que hemos propuesto. Pero si nos centramos en primer lugar en esta fracción, en esta porción del versículo 18 al 32 del capítulo 1, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Si hacemos esta delimitación, si empezamos y cortamos el texto de esta manera, eh, eso ha servido para que muchos interpreten que Pablo está hablando en términos generales acerca del pecado, o que incluso algunos quieren ver un reflejo en esta descripción de Pablo de nuestra propia sociedad actual. Pero Pablo no está pensando de esta manera. Pablo nunca piensa en términos abstractos, porque Pablo es judío y no griego. Por lo tanto, él no piensa bajo categorías abstractas, aunque Pablo conoce bien el pensamiento de su época, más allá del mundo judío, pero evidentemente sus formas de pensar son las que él ha conformado su mente a partir de las escrituras hebreas, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Cuando nuestra presentación del Evangelio se basa en una estructura de teología sistemática, podemos llegar a pensar que primero hay que hablar del pecado como causa del problema, para después hablar de la solución, que es el camino de salvación. Pero Pablo tampoco piensa en estas categorías. Pablo nos está aquí hablando como judío, en perspectiva judía, del mundo gentil, del mundo no judío, de su época. Es la perspectiva judía de la sociedad grecorromana. Si preguntáramos a un judío de la época cómo es esta sociedad romana, pues haría una descripción como la que Pablo está haciendo. Sin embargo, Pablo no está aquí describiendo la sociedad romana para decir lo malo que es, sino para cuestionar la exclusividad judía. Empieza por el mundo gentil, por el mundo no judío, pero no para centrarse en él, sino para tenerlo como contrapunto, para cuestionar la exclusividad del pueblo judío. Es decir, que el pueblo judío, como pueblo elegido por Dios, llegó a pensar que la salvación de Dios es exclusiva para Israel y que el resto de naciones no estarían incluidas.
Por eso la gran obsesión del judaísmo de la época era no contaminarse con el mundo gentil. Esto hace 2 semanas hablamos en el libro de los Hechos, tanto de Pedro y Pablo, hablamos de este tema. Por eso los judíos no se casaban, no comían, no entraban en una casa que no fuera judía, había toda una serie de normas, de prescripciones basadas en las leyes de pureza de la ley para establecer una separación entre 2 mundos. ¿Por qué era así? ¿Porque los judíos eran xenófobos? No, porque ellos tenían muy presente lo que había sido su historia, la narración de las escrituras, en las que en el pasado Israel, debido a la idolatría, es decir, a poner su confianza en lo que no es Dios como si fuera Dios, pues ese alejamiento de Dios que habían experimentado les había llevado como consecuencia al exilio. Y claro, la idolatría en el mundo gentil está por todas partes. Por lo tanto, la lógica que subyace es vamos a separarnos lo máximo que podamos de este mundo gentil para intentar ser lo más fieles posible a Dios, para que Dios pueda venir a nosotros lo antes posible. Esto era un poco la forma de pensar. Ellos están queriendo ser fieles a Dios de esta manera, o ellos pensaban que eran más fieles a Dios, segregándose de la sociedad de su tiempo, porque querían que Dios cumpliera sus promesas y que diera comienzo a su reinado lo más pronto posible. Así que Pablo no está hablando aquí en términos abstractos sobre el pecado para después hablar sobre la salvación, sino que está retratando la sociedad no judía de su tiempo. Y si vemos la caracterización principal de dicha sociedad, según la mente judía de Pablo, es la idolatría. Tenemos en el versículo 25, pero todo este pasaje del 18 al 32, el énfasis recae en precisamente que a pesar, y esta es la argumentación que encontramos en Pablo siempre que está hablando a una audiencia no judía, a pesar de que Dios se ha dejado conocer y ha estado actuando ya en el mundo no judío, en las naciones no judías, pues a pesar de esta revelación de Dios, pues, eh, este mundo no judío ha optado por poner su confianza en lo que no es Dios, y es que objetivado en esa idolatría. Y eso pues le ha llevado a una serie de consecuencias. Esa es la argumentación de Pablo, que es la que encontramos también en otros momentos de sus predicaciones en el libro de los Hechos, cuando se dirige a audiencias no judías. Como ya hemos dicho, la idolatría es poner la confianza en algo que no es Dios como si fuera Dios, y es la que condujo a Israel, al exilio de Israel, al exilio de Dios, ¿no? El exilio en la Biblia, lo ya hemos dicho tantas veces, obviamente es un hecho histórico, un desplazamiento geográfico, social, cultural, pero sobre todo el exilio es un exilio de Dios. En la Biblia nos habla de Dios en términos de presencia y de ausencia, de su gloria, de su presencia. El exilio representa la gran ausencia de la gloria de Dios, del templo, por lo tanto, de la ausencia de la presencia de Dios con su pueblo. Eso es lo que básicamente significa el exilio. Eh, por lo tanto, Pablo está diciendo que la idolatría, el no poner la confianza en Dios, el no poner nuestra fe en Dios, nos conduce al exilio. La sociedad no judía también está en el exilio de Dios.
Y eso está expresado por Pablo en los versículos 24, 26 y 28 de este capítulo 1, cuando con esta expresión, con esta frase, Dios los entregó. Es decir, cuando no confiamos en Dios, cuando no ponemos nuestra fe que confía en Él, la ponemos en cualquier otro lugar, en cualquier otro sitio, en cualquier otra persona, en cualquier otra forma de pensar, eh, digamos que eso tiene unas consecuencias y el exilio de Dios significa que la sociedad y los seres humanos viven acorde a sus propias posibilidades. Que esta expresión Dios los entregó significa que entonces ya no vivimos en esta relación con Dios, sino que vivimos de nuestros propios horizontes, de nuestras propias posibilidades, de nuestras propias limitaciones. Y eso tiene unas consecuencias. Así que en este pasaje no se habla de una moralidad abstracta, sino del resultado de la idolatría, en definitiva de la incredulidad. El problema de fondo siempre está en la incredulidad. Incluso las referencias de Pablo a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que están aquí en este texto deben leerse dentro del contexto en el que están mencionados. ¿Cuál es? La idolatría, es decir, son referencias al contexto de culto pagano del momento. ¿Por qué? En ese contexto se daba la prostitución sagrada, tanto masculina como femenina. Y eso ocurría en este ámbito cúltico, o en esos ámbitos cúlticos de los templos paganos. Y esto es lo que Pablo está pensando. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para comprender bien lo que Pablo está diciendo, cuál es su línea de argumentación. Pablo no está aquí argumentando sobre moralidad, sobre una ética en términos abstractos, en términos racionalistas. Aquí todo lo que aquí Pablo está diciendo desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3 forma parte de la misma argumentación. Y está comenzando por aquí, por esta sociedad gentil que está exiliada de Dios porque no ha puesto su confianza en Él, a pesar de haber recibido un cierto conocimiento de Él. Pero, como ya he adelantado antes, la argumentación de Pablo no está en decir, mira el mundo romano, mira el mundo gentil, lo malo que es, y nosotros lo bueno que somos, los judíos, pueblo elegido por Dios, los enemigos que vamos a ser salvados, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente Pablo empieza aquí por la sociedad gentil para negar o para cuestionar, para relativizar precisamente esta exclusividad judía. Precisamente para decir, ¿veis la sociedad del mundo gentil? Y va a acabar diciendo, bueno, pues vosotros, judíos, no somos, o nosotros, judíos, tú, cuando va aquí el tú de Pablo en todo este pasaje es a Israel. Israel como comunidad, no somos mejores. Esta es la argumentación. Es decir, Pablo dice que el mero hecho de nacer judío no confería un estatus especial sobre el resto de los pueblos. Por supuesto, Pablo sigue pensando que la idolatría pagana es un problema, pero él está usando este punto de partida sobre la sociedad pagana y gentil para decir que en realidad el mundo judío tampoco es mejor o es superior de ninguna manera. No es que el mundo gentil esté perdido y que Israel se vaya a salvar porque es el pueblo elegido por Dios, como pensaban muchos judíos de su tiempo, sino que Pablo está igualando a judíos y gentiles. Por eso, insisto, es muy importante no cortar el texto, no despiezar el texto, sino leer el texto completo para entender qué es lo que Pablo está diciendo. Por eso, si mantenemos esa estructura en Romanos, cuando empezamos el capítulo 2, en el versículo 1, dice, por eso tú, ese tú es Israel, quien quiera que seas, ese judío, ¿no? el que puedas llegar a pensar que yo,
como en condición de judío estoy por encima de los demás, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás, porque al juzgar a otro, tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Este es un versículo extraordinario. Cuando nos erigimos en jueces de los demás, al juzgar a otros, nos condenamos a nosotros mismos porque nos erigimos en jueces cuando en realidad no somos mejores que los demás. Esto es una gran advertencia contra todos los moralistas y contra todos los legalistas que puedan usar Romanos 1, en versículos 18 al 32, o cualquier otro versículo de la Biblia para condenar a los demás. Tenemos que tener este pensamiento de Pablo muy, muy presente. Lo tenemos también en otros pasajes del Nuevo Testamento, no solo en Pablo. Cuando juzgamos a otros, en realidad no estamos condenando a nosotros mismos. Esto es una lección muy importante que tenemos que aprender. Tenemos que ser generosos con los otros, no indulgentes, pero no colocarnos en la posición de jueces, porque cuando juzgamos a otros nos estamos condenando a nosotros mismos, porque en realidad nosotros no somos mejores que los demás. Pablo está diciendo en respecto al pueblo judío, la comunidad judía de su época, nosotros lo podemos decir claramente también sobre nosotros mismos, los cristianos. Así que, muy importante este tema. Por eso Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 2, y tú que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? ¿Veis? Como todo hay una continuidad de lo que Pablo está diciendo. No podemos cortar de lo anterior, así que la Biblia nos advierte muy seriamente en cómo juzgamos y de la condena que atribuimos a los demás, porque eso olvida que también en nosotros hay motivos de juicio. Así que la argumentación de Pablo no está en decir que malos son los gentiles, cuánta inmoralidad hay, que la había, sino que los judíos no tienen ningún derecho de estar orgullosos por el mero hecho de ser el pueblo de Dios. La condición de pueblo de Dios no es nunca una condición de privilegio ni de exclusividad, sino de servicio para ser luz a todos los pueblos al dar a conocer las promesas de salvación de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios pone su confianza en algo que no es Dios, como si fuera Dios, la situación de judíos y gentiles viene a ser la misma. En palabras de Pablo, habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal, para los judíos, desde luego, pero también para los no judíos. Gloria, honor y paz, en cambio, para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son, porque en Dios no caben favoritismos, versículos 9 al 11 del capítulo 2. Así como la pertenencia al pueblo de Dios no se convierte en un privilegio para los judíos, tampoco la ley confiere una posición especial. El propio Pablo dice que incluso aquellos que no son judíos pueden comportarse de acuerdo con la ley, versículo 14. Pablo probablemente está pensando aquí en no los judíos, sino en aquellos cristianos que no han sido circuncidados, por lo tanto no son judíos, pero que han creído en Jesús el Mesías, que han recibido el Espíritu Santo y que de esta manera han cumplido la ley. Es decir, está hablando a aquellos judíos o aquellos cristianos judíos que diciendo, oye, no os creáis por encima de nadie, no os creáis mejores que estos cristianos que vienen, que no son judíos, es decir, que no han sido circuncidados, porque ellos
estos cristianos no judíos, a pesar de no ser judíos, a pesar de no haber sido circuncidados, han cumplido la ley. Han cumplido la ley, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a ellos, porque previamente han puesto su confianza en Jesús el Mesías. Y esto ya había sido prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Jeremías, capítulo 31, versículo 33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que Pablo en estos versículos del 14 al 19, Pablo está hablando, ¿no? De que no cumple la ley que la cumple exteriormente por medio de la circuncisión, sino que cumple la ley aquel que lo cumple interiormente. ¿Y cómo se cumple la ley interiormente? Porque se ha recibido el Espíritu Santo tras creer en Jesús como Mesías. Y esto es lo que los profetas en el Antiguo Testamento estaban diciendo, que llegaría un momento en el que eh, tendría un cumplimiento no meramente exterior, sino interior de la ley, y que había que circuncidar el corazón. Y esta expresión la encontramos en distintos profetas en el Antiguo Testamento. No podemos entretenernos en leerlos, pero es a lo que Pablo está aludiendo. Por tanto, ¿qué quiere decir Pablo? Que ni la pertenencia al pueblo de Dios ni la ley sirven ya para separar judíos y gentiles. Una de las separaciones de judíos y gentiles en el mundo, en este mundo grecorromano, eran el cumplimiento del sábado, que los judíos tenían y el resto no, la circuncisión y las leyes de pureza, que lo que Pablo llama las obras de la ley, como vamos a ver más adelante. Pero la ley en sentido más abarcador tampoco se va a convertir ya en una separación de judíos y gentiles, porque ahora los gentiles que creen en Jesús como Mesías reciben el Espíritu Santo y por lo tanto ya están cumpliendo la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso en versículos 17 y siguientes de ese capítulo 2 dice: ¿y qué decir de ti? ¿Alardeas de judío? ¿Confías en la ley y estás orgulloso de Dios? ¿No? Y todos estos versículos que siguen adelante siguen diciendo precisamente esto, ¿no? ¿Qué decir de ti? Tú que presumes de judío, que confiesas la ley, estás orgulloso de Dios, que la ley, el conocimiento de la ley te ha permitido, sigue diciendo Pablo en el 18, tener una mejor comprensión del mundo, y que tú pretendes ser luz y guía de ciegos, ¿no? Claro, porque esta era la vocación de Israel, de ser luz de las naciones. Pero es que lo que Pablo está diciendo y lo que la narrativa de la Biblia nos muestra es que precisamente Israel ha fracasado en esa vocación que ha recibido. En ser esa luz de las naciones. Por eso Pablo en este punto alude a Isaías 52, versículo 5, cuando dice: el nombre de Dios ha sido denigrado entre las naciones. El versículo 24, ¿qué se refiere Pablo? Se refiere a que los propios dirigentes, el propio pueblo de Israel, en lugar de ser luz a las naciones, es decir, de dar a conocer a Dios y su salvación, ha sido tropiezo para el resto de naciones. Y es interesante que Pablo esté citando este versículo de Isaías, porque el capítulo 52 de Isaías es el capítulo en el que se está transmitiendo el Evangelio por parte del profeta Isaías. En el versículo 7 de ese capítulo 52 es la referencia a el mensajero que trae el Evangelio, que trae las buenas noticias de que Dios por fin va a reinar. Pues un poquito antes de ese anuncio del Evangelio tenemos este versículo 5.
en el que se habla de que el Israel, que en aquel momento estaba en el exilio en Babilonia, que los propios dirigentes de Israel, está diciendo Isaías, están denigrando el nombre de Dios entre las naciones porque están en el exilio y entonces ellos mismos no están siendo fieles a Dios y por lo tanto están denigrando el nombre de Dios. A continuación se anuncia la llegada del Evangelio y después lo que viene en Isaías, en el texto de Isaías, se anuncia también el siervo sufriente que va a sufrir, o el siervo de Dios que va a sufrir en representación de todo Israel. Y lo interesante de todo esto es que todo este marco comprensivo está en Pablo. Pablo está escribiendo pensando en esto. Y eso es muy importante porque nos ilumina el texto, ¿no? ¿Por qué Pablo está diciendo? No le viene porque sí, sino tiene esta estructura de Isaías en su cabeza. No solamente el capítulo 52, pero en este caso es especialmente significativo este capítulo 52, ¿no? De esa secuencia que encontramos en el capítulo 52 es lo que tenemos en esta exposición de Pablo que estamos encontrando en este comienzo de Romanos. Entonces, si la pertenencia étnica al pueblo judío ya no es una garantía, si ya no es algo meritorio o es, digamos, significativo, no meritorio, sino significativo, el haber nacido judío, ¿qué pasa con la circuncisión? Ya la hemos mencionado anteriormente. El propio Pablo se lo pregunta al hilo de su argumentación en el versículo 25. ¿Y la circuncisión? Dice Pablo, se pregunta, tiene valor si cumples la ley, pero si no la cumples, lo mismo te da estar circuncidado que no estarlo. Lo importante es el cumplimiento de la ley, pero Pablo está diciendo, los gentiles, sin hacerse judíos, pueden cumplir la ley cuando ponen su fe, que confía en Jesús y reciben el Espíritu Santo. Esto es lo que subyace a la argumentación de Pablo. Por lo tanto, no es la ley, no es la circuncisión, no es el origen étnico, es el pertenecer al pueblo de Dios por nacimiento, lo que marca la pertenencia al pueblo de Dios, sino lo que vamos a ver, lo que ya dijimos la semana pasada, lo que vamos a ver más adelante, la fe en Jesús el Mesías. Ahora, la conclusión lógica de Pablo es lo que encontramos al comienzo del capítulo 3. Así pues, si Pablo está argumentando, veis cómo todo es correlativo, está argumentando en estos sentidos, Pablo se pregunta retóricamente, ¿supone alguna superioridad el ser judío? ¿Tiene alguna ventaja estar circuncidado? Vale, si al final, entonces, si los gentiles también son incorporados al pueblo de Dios por medio de la fe en Jesús en el Mesías, sin necesidad de estar circuncidado, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene estar circuncidado? Y la respuesta de Pablo, que está en el versículo 2 y siguientes de este capítulo 3, es que Israel, claro que tiene una importancia. Sí que es necesario el pueblo de Dios, pero es importante Israel porque es el depositario de las promesas de Dios. Y ya en el capítulo 9, 10 y 11 veremos el papel de Israel, la importancia de Israel, de la que Pablo nos va a hablar. Pero de momento Pablo nos dice, claro, Israel es importante porque es quien ha recibido las promesas de Dios. Pero el pueblo de Dios no puede convertirse en un fin en sí mismo, porque si lo hacemos así nos estamos olvidando de lo importante, que es que las promesas de Dios avancen y que se cumplan para que llegue el reino de Dios. Esto es lo importante para Dios, no en sí el pueblo de Dios como un fin en sí mismo. El pueblo de Dios es un medio para que la promesa de Dios avancen y para que el reino de Dios llegue, pero no es un fin en sí mismo. La iglesia como pueblo de Dios tampoco es un fin en sí mismo, es el medio para que encarnemos el testimonio del reino de Dios y de su nueva creación y podamos dar a conocer la salvación de Dios. Pero entonces
Vale, sí, lo importante es que las promesas de Dios se cumplan y que llegue el reino de Dios, pero esas promesas están sujetas al pacto, a la relación de Dios con su pueblo en términos de pacto. Y si no se cumple el pacto, entonces el pacto se invalida y por tanto las promesas no pueden continuar porque las promesas están sujetas al pacto. ¿Qué pasa con la infidelidad del pueblo de Dios? ¿Qué pasa si Israel a lo largo de su historia se ha mostrado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez infiel a las promesas, infiel al pacto? Y por lo tanto las promesas no pueden avanzar. Esta es la problemática que tenemos en la Biblia desde el comienzo. La vida de los patriarcas, la narración de Abraham, de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, si tiene algún sentido, es precisamente, hay un hilo narrativo que los va uniendo todos y es que la gran preocupación es, la promesa va a salir adelante, las promesas de Dios van a continuar o van a fracasar por todos las infidelidades de cada uno de los patriarcas, por los errores, los pecados, las limitaciones de cada uno de ellos. Y una y otra vez nos muestra que a pesar de todos los problemas, la promesa continúa, porque Dios es fiel. Eh, mm, ¿Qué pasa entonces con la infidelidad del pueblo de Dios? Si al final judíos y gentiles son iguales, si Israel es infiel a Dios, ¿cómo se va a cumplir las promesas hechas sobre la base del pacto? ¿Qué pasa si una de las partes es infiel al pacto? ¿Hay que dar por roto el pacto? Son preguntas legítimas que están en la mente de Pablo, pero su respuesta también es contundente. Versículos 3 y 4. Sí, es cierto que algunos en Israel no creyeron, pero eso, ¿qué importa? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Y dice Pablo, de ningún modo, de ningún modo. Y aquí hay un elemento fundamental del Evangelio. Nuestra falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Nuestra falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Sobre esto volvemos después. En ninguna manera la incredulidad y la infidelidad de Israel será un freno para que Dios cumpla sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha cumplido la parte del pacto de Israel. Dios no solamente cumple su parte, sino cumple la parte del pacto de Israel para que las promesas continúen. Donde Dios ha cumplido o cuando Dios ha cumplido la parte del pacto de Israel. Pues la respuesta ya la sabemos, porque ya nos la ha dado Pablo al comienzo de su carta, cuando ha presentado el Evangelio en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios ha cumplido por medio de Jesús, el Mesías, como rey de Israel, representando a todo Israel, la parte del pacto que le correspondía al propio Israel. Dios cumple la suya y Dios cumple la de Israel en Jesús, por medio de Jesús, porque Jesús está representando a todo Israel. Ese Jesús que ha sido resucitado por el poder de Dios, ese mismo poder que ha vencido el poder del pecado y el poder de la muerte, en la cruz y en la resurrección. Ese mismo poder que ahora es por fe y para fe, como vimos la semana pasada. Recordamos que en ese por fe se escondía el que la fidelidad
de Jesús para todos aquellos que creen en él. Jesús ha sido fiel al pacto, representando a Israel, para que de esta manera todos aquellos que creen en él nos convirtamos en participantes del pueblo de Dios, depositario de las promesas de Dios, y con la misión, no para convertirnos en fin en nosotros mismos, ni para que nos volvamos orgullosos, ni para que nos sintamos elegidos, para que excluyamos a los demás, sino para que sirvamos a los demás, dando testimonio y siendo luz a todo el mundo, transmitiendo el Evangelio de Jesucristo, Jesús el Rey. Por eso toda la argumentación de Pablo converge, que ya lo adelantamos la semana pasada, en 3:22. Es decir, Romanos 1:17 está conectado con 3:22 y todo lo que viene a continuación es el desarrollo lógico entre esos dos puntos. La justicia de Dios se revela por medio de la fidelidad de Jesús el Mesías para todos aquellos que creen, sin importar si son o no cultural o étnicamente judíos, porque no hay diferencia ninguna, eso es lo que está diciendo Pablo, sino que solo la fe que confía en Jesús es la que nos hace pertenecientes al único pueblo de Dios y con ello herederos de sus promesas para anunciar la salvación a todas las naciones, lo que ya hemos dicho. Dios cumple ambas partes del pacto por medio de Jesús, a pesar de la infidelidad de Israel o de nuestra propia infidelidad, como decíamos antes, ¿no? Esto que decíamos que nuestra falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Pero eso no quiere decir que no importa cómo vivimos o que nuestras acciones no tengan consecuencias. Ya nos lo ha dicho Pablo desde el principio de su argumentación. Si fallamos en nuestra fe, si no confiamos en Dios, si ponemos nuestra confianza en otra cosa, habrá un resultado, habrá unas consecuencias. El mundo, como decimos siempre, nunca es neutro. Y por lo tanto, claro que si nosotros estamos abandonados a nosotros mismos y estamos exiliados de Dios, pues claro que eso tendrá una repercusión. Claro que si en un momento determinado de mi vida mi fe flaquea, pues evidentemente eso tendrá unas consecuencias. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer conscientes de que efectivamente, aunque Dios sea fiel a pesar de nuestra infidelidad o de nuestra incredulidad o nuestra falta de fe, eso no quiere decir que entonces nosotros podamos tener barra libre para vivir como queramos, porque si vivimos como queremos, ya estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos y no en Dios. Y entonces, pues, ya ahí tenemos el resultado. Alguien podría pensar como Dios finalmente va a ser fiel a su propia palabra, da igual lo que hagamos nosotros. Y Pablo dice en Romanos, versículo 6 del capítulo 3, de ninguna manera. A quien piensa así se está equivocando, dice Pablo. Dice Pablo, algunos me acusan de decir que hay que hacer cosas malas, hay que pecar para que la justicia de Dios resalte, versículo 5. Pero Pablo rechaza rotundamente eso. Dice, a quien así lo piense, ya en sí mismo está condenado. Es decir, a quien piense, ya se está mostrando que no ha entendido nada, que ya está así mostrando que esa actitud es reprochable. Y por lo tanto, no es esto. En ningún caso Pablo está diciendo que podemos vivir como queremos porque Dios va a ser fiel a sus promesas a pesar de nuestra propia infidelidad o nuestra propia falta de fe. Quien piense así está pensando en sí mismo, está poniendo su confianza en sí mismo y no en Dios. Y por lo tanto ya está siendo idólatra de sí mismo. El ser cristiano, por último, ya no nos confiere ninguna posición
de superioridad sobre los demás. Lo que hemos visto anteriormente lo podemos aplicar a nosotros mismos. Y quien así lo piense está completamente equivocado. Pertenecer al pueblo de Dios, poner nuestra confianza en Jesús, no nos confiere ninguna posición de privilegio, ni ninguna posición de superioridad sobre nadie, porque nuestra misión es la de encarnar el testimonio de lo que Dios ha hecho, hace y hará en el mundo. Para eso somos cristianos. Esa es la vocación que hemos recibido, dar el testimonio, encarnar, no solamente un mensaje que proclamamos, sino un mensaje que encarnamos en nuestras propias vidas de lo que Dios ha hecho, hace y hará en el mundo. Pero eso no nos confiere una posición de privilegio, ni tampoco que seamos superiores y mejores que nadie. Porque nosotros no debemos juzgar a nadie, porque si juzgamos a los demás nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos elementos de juicio en nosotros mismos y en nuestras propias vidas. Pero incluso en nuestra infidelidad o nuestra incredulidad, Dios acabará cumpliendo sus promesas y sus propósitos. Su fidelidad no decae porque Dios nos ama. Y eso es una gran liberación, porque no podemos pensar que nosotros vamos a solucionar, vamos a salvar el mundo, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de todos los problemas del mundo. Vivimos en una sociedad muy angustiada que somos conscientes de los grandes problemas que como sociedad tenemos, pero no está en nuestra mano solucionarlos, ni tampoco ni tan siquiera los problemas de otra persona, ni tan siquiera a veces de nuestra propia vida. Esto, saber que Dios siempre va a ser fiel a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras limitaciones, nuestras imposibilidades, nos libera, nos libera. Nos evita vivir la vida cristiana llena de preocupaciones o llena de cargas. No estamos sujetos, como digo, a nuestros errores, a nuestros pecados o nuestras faltas, ni tampoco a los de los demás. Pero como ya hemos dicho, también nos previene de ser indulgentes y pasivos, porque no nos servimos a nosotros mismos, porque nosotros no somos un fin en nosotros mismos, porque no nos confiere una posición de privilegio en ningún caso, sino que debemos estar al servicio de Dios y a la vocación que hemos recibido de Él, y por lo tanto al servicio de toda la sociedad, de todo el mundo. Nos quedamos con dos cosas. Nuestra falta de fe no anula la fidelidad de Dios, y el que juzga a los demás se condena a sí mismo.